¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Fiscalización aprobó el informe sobre el caso Foglo-Cons. Ministra de Salud explicó las causas del desabastecimiento de medicamentos en hospitales. Comisión de Participación Ciudadana recibe aportes a las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con 5 votos a favor, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe referente a la investigación de la empresa Foglo-Cons. La mesa legislativa recomienda a la Fiscalía que investigue posibles delitos cometidos a través del sistema Sucre. Luego de casi un mes de investigación con información documental remitida por varias instituciones y cerca de 34 comparecencias, la Comisión de Fiscalización aprobó un informe que recomienda a la Fiscalía se investigue y determine responsabilidades de quienes ejercieron el cargo de superintendentes de compañías y de bancos entre los periodos 2010 a 2014, en razón de que permitieron la creación de nuevas empresas sin sustento de ninguna naturaleza, con el fin de utilizar el sistema Sucre y dar apariencia de licitud a dinero ilícito, y no se cumplió con el control de los bancos operativos autorizados. Pudimos evidenciar que por las fronteras no salió lo que se anunciaba. En su momento se mencionaba que Ecuador iba a aprovisionar a Venezuela de materiales de construcción, de casas prefabricadas para un proyecto ambicioso de más de 5.000 viviendas, que a la postre creo que no se tradujo ni en una. En dicho documento además consta que se realiza un examen especial a los fondos aportados por el Ecuador dentro del Sistema Único de Compensación Regional, más conocido como Sucre. ¿Por qué permitieron que se utilice este sistema que pudo haber nacido transparente, que pudo haber permitido inclusive facilitar las exportaciones e importaciones entre los países de Latinoamérica? Se lo utilizó por ciertas instituciones o ciertas empresas para actos dolosos. Asimismo, en la mesa legislativa fue presentado un informe de minoría. El legislador Roberto Cuero cuestionó que se tergiverse el objetivo del sistema Sucre. El Sistema Único de Compensación Regional no es per se un instrumento para lavativos, lo cual hemos rechazado de plano y hemos sustentado hasta la saciedad. Luego de un amplio debate, la mesa decidió remitir ambos informes a los organismos competentes. Entre las recomendaciones de esta comisión, además plantea exhortar al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que denuncie el Tratado del Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre, conforme al procedimiento establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Varios expertos entregaron sus observaciones a la Comisión de Justicia al proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La mesa legislativa deberá procesar estos aportes previo a la elaboración del informe para segundo debate. Son 2 los nudos críticos que la Comisión de Justicia intenta solventar sobre el proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo por violación. El primero obedece a la temporalidad para acceder a ese derecho. El doctor Pier Paolo Pigossi indicó que en la mayoría de países se autoriza la interrupción antes de la semana 12. Como solamente hay 3 excepciones después del primer trimestre. Mientras que la especialista médica María Houghton indicó que la interrupción del embarazo debería darse lo antes posible. Cerca del 85 o 90% de las interrupciones de embarazo en el mundo suceden antes de las 12 semanas. Sí, los únicos artículos que hablan de la correspondencia de la denuncia, que son el 44 y 45, se olvidan del deber de denunciar, como les he dicho, está recogido en otras normas legales. Otro punto de debate es la denuncia por violación. La señorita, el niño, la niña o quien sea decide que se tiene que denunciar y le pide ayuda al médico, pues el médico lo puede hacer. Pero si es que la paciente, por A, B, C o D razón, no lo quiere hacer, porque ella tendrá sus múltiples razones. Sí, nomás. Cuando los señores agentes de policía saben que en un lugar se está cometiendo un delito de droga o alguna cuestión, ellos envían solo un parte informativo a la Fiscalía. Tras el receso legislativo, la Comisión de Justicia elaborará el informe para la discusión final en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa.
La falta de gestión, los montos excesivos de deuda que mantiene el Estado con los proveedores de medicamentos y la corrupción serían algunas de las razones por las que existe desabastecimiento de fármacos en los hospitales de la red pública de salud. Así lo dio a conocer la titular de la cartera de Estado en su comparecencia a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Según datos de la ministra de Salud, el continuo desabastecimiento de fármacos en los hospitales del país inició desde el 2018, donde en las casas de salud estaban abastecidos con el 93% de medicamentos. En el 2019, la cifra bajó al 88%, en el 2020 el 69% y en el 2021 el 52%. Durante su comparecencia en la Comisión de Salud, Jimena Garzón detalló también que las causas responden, entre otros aspectos, a la falta de gestión en la adquisición de fármacos, a que el 90% de medicamentos del cuadro nacional básico no está catalogado. Existen productores y distribuidores con limitada oferta y un arrastre de la deuda a proveedores que viene desde el 2016. ¿Ustedes le venderían a alguien que les debe $50 millones? ¿Les venderían? No lo venden. A esto también se suman los casos de corrupción que se han detectado en la compra de medicamentos. Porque hemos visto hospitales en los cuales no hay oftalmólogo y encontramos prótesis de cristalinos. Y dijo que la situación del sistema de salud es crítica, pues expuso las cifras de la deuda de más de 220 millones que tiene el ministerio con la red pública y privada. En el 2019, 19 millones. En el 2020, 107 millones. Solamente de enero a mayo, cuando nosotros no habíamos llegado todavía al ministerio, se generaron 75 millones. Tras mantener una reunión con varios organismos internacionales en Ginebra, aseguró que desde diciembre se empezará a abastecer los hospitales con medicamentos, sobre todo los más urgentes para aquellos pacientes que padecen de enfermedades graves o catastróficas. Sobre todo de enfermedades catastróficas, de cáncer y otras enfermedades crónicas y tan importantes. Los medicamentos se los adquirirá mediante una compra por régimen especial a través de una empresa pública. Además, dijo que se reformará el reglamento de la Ley del Sistema de Contratación Pública con el fin de facilitar los procesos de compra. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral aprobó una resolución mediante la cual solicita acciones gubernamentales e interinstitucionales para la seguridad y protección y no impunidad del trabajo periodístico. Asimismo, la Mesa Legislativa, mediante esta resolución, requiere información sobre el por qué no se ha activado el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas. Las amenazas que han recibido periodistas o que puedan ser víctimas de agresiones o intimidación en el ejercicio de sus labores de cobertura e investigación es el objetivo de la resolución aprobada por la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Esto tras el último caso de amenaza en contra de periodistas del medio La Posta. El proponente Ramiro Narváez recordó que no puede quedar en impunidad la muerte de los periodistas del diario El Comercio en el 2018. Fundamental que el Estado actúe conforme a los estándares internacionales y garantice la no impunidad en este tipo de casos. La acción gubernamental debe ser permanente, sostuvo la legisladora Geraldine Weber, pues no existe acompañamiento para su libre ejercicio de sus labores. Y la policía se apersona para brindar una seguridad necesaria a periodistas y asambleístas que nos encontramos en el ojo del huracán. La vulneración de sus derechos ha sido constante, dijo la legisladora Patricia Núñez. Señaló que se deben implementar acciones preventivas necesarias para garantizar la protección y seguridad del ejercicio periodístico. Una gran cantidad de periodistas a nivel nacional que han sido vulnerados y que pueden ser incluso vulnerados justamente por hacer esta acción periodística. La resolución contempla, entre otros aspectos, exhortar a la Fiscalía General del Estado y a la Función Judicial, en respeto a la independencia de sus funciones, investigar y clarificar esta y todas las denuncias de amenazas, hostigamiento o intimidación a periodistas y adoptar las medidas necesarias en el ámbito jurisdiccional, requerir a las autoridades de la Fiscalía General del Estado y a la Función Judicial remitan información respecto a las razones por las cuales no se ha activado en el presente periodo de gobierno el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación en el ámbito nacional y la coordinación de acciones a escala internacional.
Solicitar al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, remite información de las acciones llevadas adelante por el gobierno ecuatoriano en relación con el asesinato de los periodistas Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, y al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Los principales roles de la Asamblea son legislar y fiscalizar. Legislar porque es donde se construyen las leyes y fiscalizar porque tiene la potestad de inspeccionar actos de las funciones del Estado. Para ello, puede convocar a autoridades, ciudadanos, empresa pública o privada y dar seguimiento. Incluso las decisiones pueden trasladarse al Pleno. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión de Participación Ciudadana avanza en el trámite del proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. Precisamente para ampliar información sobre el trabajo realizado en la mesa legislativa, ya me acompaña la asambleísta Natalie Viteri, vicepresidenta de la mesa. Asambleísta, gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, Lorena, y a todos los que sintonizan Televisión Legislativa. Un saludo para todos ustedes. Gracias, asambleísta. Tengo entendido que la comisión ha socializado este proyecto en territorio, ha recogido varias observaciones de algunos gobiernos autónomos descentralizados, ha escuchado instituciones, autoridades. Coméntenos, por favor, un poco, primero, cuál es el objetivo de este proyecto que básicamente va a ser una nueva ley, va a renovar completamente la ley vigente, y qué es lo que han escuchado en territorio. Bueno, sí, efectivamente hemos tenido 25 comparecencias entre la sociedad civil, entre funcionarios públicos y entre autoridades de distintas instituciones públicas para poder tener pues un mayor enriquecimiento a esta ley, que no va a ser una reforma, sino que la ley anterior va a ser derogada y vamos a hacer un nuevo proyecto de ley con todas las aportaciones que hemos tenido pues a todas las personas con las que hemos conversado en 6 provincias, como son Ibarra, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Tungurahua y Manabí, donde hemos estado la comisión presente en territorio. Les hemos entregado el nuevo proyecto de ley y en base a esa ellos nos han dado sus aportaciones, además de que en total suman 25 comparecencias. El objetivo de esta ley, ¿cuál es? Que tengamos un derecho a acceso a la información pública en cumplimiento, obviamente, de la Constitución del Estado y que las personas tengan un acceso de información transparente y sobre todo completo de cada una de las instituciones públicas y no solamente de las instituciones públicas per se, sino que también las personas jurídicas o las personas naturales que tengan que ver con el Estado, es decir, personas que tengan, de alguna forma, personas jurídicas que tengan en todo o en parte dinero o acciones del Estado, pues ellas también tengan que dar el acceso a las personas que les pidan sobre cualquier interrogante que tenga las personas o la ciudadanía en general. Y también las fundaciones que tengan que ver con cualquier tema donde el Estado esté presente, también tengan que dar este acceso a la información, ya sea que esté en su página web. No puede decirle una institución pública o una fundación, vaya a la página web que está ahí. No, si una persona la requiere, pues tienen que darle por escrito la información que esta persona le esté solicitando. ¿Qué pasa entonces con la reserva de la información personal y también pública? Depende del tipo de reserva. Si es una información reservada, por ejemplo, que tenga el carácter de reserva porque esta reserva tiene que ver con una reserva especial, porque tiene el Estado
algún interés, no interés, sino que tiene que ver el Estado con peligro para el Estado de esta información va a tener ese carácter de reserva por 10 años y se puede ampliar por un periodo de hasta 15 años. Eso va a estar en el artículo 14, que va a decir que es una información clasificada previamente como reservada y va a permanecer con tal carácter, como te digo, hasta un periodo de 10 años desde su clasificación, que se puede ampliar sin superar los 15 años. ¿Incluye este proyecto entonces la información personal? La información personal, si se refiere a algo que tenga que ver en relación con el Estado, tiene que ser de libre acceso a las personas o a la ciudadanía, cuando tenga que ver con el Estado. Por eso te digo, las personas jurídicas donde tenga el Estado que ver con su patrimonio, es decir, donde el Estado tenga participación en acciones o participación porque el Estado ha entregado dinero o tenga contratación con el Estado, esa información tiene que ser de libre acceso a las personas. No estamos hablando de una información privada personalísima, sino de una información donde el Estado haya participado. Esa información es libre y transparente hacia los ciudadanos. Ya este proyecto ha sido socializado en territorio con gobiernos autónomos, han recibido observaciones también de instituciones. ¿Qué le resta a la mesa legislativa ya para tener el informe para primer debate? Bueno, pues según lo que se ha solicitado al CAL, nosotros como Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, lo que se hizo fue primero pedirle al CAL por un pedido especial del 25 de agosto del 2021 que nos permita tener la unificación de todos los proyectos de ley que se habían presentado, que en total eran 6, de distintos asambleístas, exasambleístas, incluso de la Defensoría del Pueblo. En total habían 6 proyectos que nos permitan a nosotros como comisión especializada en esa materia tratarlos, porque también este proyecto de ley estaba en otra comisión, uno de estos proyectos de ley estaba en otra comisión y que nos permitan a nosotros tratarla porque se trataba de una especialización hacia nosotros. El CAL nos respondió y nos dijo que efectivamente nos correspondía. El plazo para tratarla para primer debate, según lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es de 90 días. Es decir, que para presentarla en primer debate nosotros tendríamos hasta el 8 de enero del 2021. Pero como dice la misma resolución del CAL del 25 de noviembre del 2021, todos los plazos se suspenden cuando hay recesos legislativos para estos trámites ordinarios de aprobación de leyes. Así es que el plazo por los 15 días de la vacancia legislativa tendrían que no contarse dentro de estos 90 días y el plazo para primer debate es el 23 de enero del 2022. Y lo que a nosotros nos hace falta no es tener el proyecto de ley, porque el proyecto de ley ya lo tenemos. Lo que a nosotros nos interesa es tener la mayor cantidad de participación ciudadana, tanto civil como de la función pública, para tener el enriquecimiento suficiente y la sociabilización suficiente de todas las personas y funcionarios públicos para que este proyecto de ley, que es tan importante y de tanto y que va a servir de bien y de uso para todos los ciudadanos ecuatorianos, sea todos tanto los funcionarios públicos que van a ser requeridos como la sociedad civil que va a requerirlo. Mientras más tengamos aportes de ellos, esta ley va a funcionar de mejor manera. Bien, muchísimas gracias a la asambleísta Natalie Viteri por aceptar nuestra entrevista y nos ha explicado cómo avanza al interior de la Comisión de Participación Ciudadana el proyecto de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nos vamos a una pausa. Porque en ellas se aprueban los informes para primer y segundo debate de las leyes. Las comisiones son el espacio de mayor profundidad de debate
porque es ahí donde se aprueban los textos que llegan al Pleno de la Asamblea. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión de Desarrollo Económico conoció un proyecto de reformas a la Ley de Emprendimiento y otro referente a los recursos de los proyectos de generación eléctrica. La mesa legislativa escuchó a los ponentes quienes explicaron el alcance de sus iniciativas. El asambleísta Diego Esparza explicó el contenido de su proyecto de reformas a la Ley de Emprendimiento, cuyo objetivo es fomentar el consumo y producción local. Es una alternativa urgente, definitivamente. Si hablamos de indicadores, por ejemplo, podemos decir que hasta octubre del 2021 se establece que el desempleo se ubicó en un 4.6%, un poco más de 384,000 personas. El documento de 6 artículos, según el legislador, contempla mejoras en la ley vigente, quien aseguró que lo que busca es generar empleo en localidades pequeñas. No es la misma realidad de lo que acontece en el Cañar, en el Azuay, que en Zamora, que en provincia, que en cada uno de sus 9 cantones, por poner simplemente un ejemplo. Por lo tanto, con promoción, con concienciación y movilización ciudadana alrededor de esta causa, va a mejorar considerablemente la vida de cada uno de quienes se dedican al emprendimiento. Por otra parte, la mesa legislativa conoció también el proyecto de ley para garantizar que los GAT reciban recursos para los proyectos de desarrollo territorial provenientes de los proyectos de generación eléctrica. Se busca que el dinero sea destinado para mejorar el aparato productivo provincial, el mejoramiento de la infraestructura y apoyo a sectores culturales. Porque normalmente el dinero, muchos recursos se van en estudios, se van en sueldos y salarios. Entonces, siendo desperdiciados, pudiendo ser invertido realmente en el crecimiento y desarrollo de las áreas de influencia en donde se ejecutan o se desarrollan estos proyectos de energía eléctrica. Luego de conocer el objetivo de las propuestas, la comisión deberá elaborar un cronograma de comparecencias para continuar con el trámite. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión del Derecho al Trabajo avanza en el trámite de las reformas a la Ley de Seguridad Social. En esta ocasión, la mesa legislativa escuchó el criterio de 2 expertas en materia laboral. Patricia Borja, experta en Derecho Laboral, explicó el concepto del Seguro Social Campesino, por lo que sugirió a la mesa que se debería contar con un registro actualizado de quienes conforman este seguro, sobre todo para saber sus condiciones en medio de una pandemia. Que a ustedes les presenten el estudio actuarial actualizado del Seguro Social Campesino. El estudio actuarial más actualizado tiene corte a diciembre del 2018. Sería muy importante conocer todos los impactos que se han ido generando. Además, dijo, se debe considerar que exista un proceso que demuestre el pago de las contribuciones del Estado a fin de verificar que se encuentren al día en los pagos. Sería muy importante que se lleve a cabo un proceso de depuración del padrón de afiliados y beneficiarios del Seguro Social Campesino. Creo que a lo mejor podría ser interesante que en este proyecto se disponga este particular, aun cuando sí tiene esa atribución el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sí podría realizarlo. La mesa también escuchó a Solimar Herrera, docente en Derecho Laboral, quien expresó su preocupación sobre la conformación del Consejo Directivo del IES. Sugirió hacer respetar los derechos de los afiliados. Generar un sistema informático de registro desde el ingreso de los valores de salud hasta la entrega a los afiliados, ya que hasta ahora se lo registra de manera manual. Ratificar la necesidad de un representante de los afiliados en el Consejo Directivo. A la sesión también acudió de manera virtual un representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien solicitó que se remita el proyecto de ley para en lo posterior presentar observaciones de cara a la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Los integrantes de la Comisión de Educación recibieron información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social respecto de la sentencia de la Corte Constitucional a la Ley de Educación Intercultural. Los legisladores cuestionaron que el documento carece de argumentos técnicos. Días atrás compareció el Ministerio de Finanzas ante la Comisión de Educación a fin de que explique las acciones que se han tomado en torno al aumento salarial para docentes del Sistema Nacional de Educación, conforme a la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Ahora fue el turno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el documento remitido por el organismo,
ponen en consideración varios aspectos, tales como no existe sustento legal ni estudios técnicos previo a la creación de una nueva prestación que debe contar con estudios actuariales. Esto generó críticas en la comisión. Realmente nos encontramos en el vacío. No existe argumento y tras nuestro están los 170.000 docentes del Magisterio Nacional. Como comisión debemos insistir al gobierno en la asignación de recursos para las jubilaciones de los docentes, señaló la asambleísta Rocío Guano Luisa. Si nos empeñamos en que cumpla con lo dispuesto para las jubilaciones del magisterio, van a decir que es por culpa de la asamblea. También mostró su preocupación el legislador Darwin Pereira. Cuestionó que el informe remitido por el IES no cuenta con el debido sustento técnico. Aquí necesitamos datos técnicos y que vengan y se sienten. Consecuentemente entiendo que ya deben estar notificados para que vengan y nos digan técnicamente por qué no procede. En abril del 2022, la Corte Constitucional dictó sentencia referente a la acción pública de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La Asamblea tiene plazo hasta febrero de 2022 para entregar un informe final. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión del Régimen Económico aprobó el cronograma de trabajo de las reformas al Código Monetario y Financiero. Además, la Mesa Legislativa conoció un proyecto de reformas al Código de Finanzas Públicas para que se garanticen los presupuestos de salud y educación establecidos en la Constitución. La Comisión del Régimen Económico conoció el alcance de un proyecto de reformas a 2 artículos del Código de Planificación y Finanzas Públicas para garantizar presupuestos incrementales en salud y educación, tal y como lo dicta la Constitución. La propuesta de iniciativa del asambleísta Pavel Muñoz modifica la fórmula de cálculo. La iniciativa de ley, por lo tanto, es absolutamente sencilla y dice que para que al año siguiente efectivamente se le pueda entregar más recursos a salud y educación, deberá tomarse cualquiera de los 2 criterios, el presupuesto inicial o el presupuesto codificado, y el incremento deberá hacerse sobre el dato que sea mayor. Por ello, la Mesa Legislativa definió además un cronograma de comparecencias de autoridades e instituciones para que se presenten observaciones a la iniciativa. Las autoridades de salud, evidentemente, las autoridades de educación y sectores sociales que tanto en educación como en salud sean pertinentes que nos den su apreciación sobre ese proyecto de ley. Los legisladores trabajan sobre la base de 2 propuestas que buscan mejorar el procedimiento orgánico de las cooperativas cuando de intereses se trata. Se van a manejar las cooperativas, porque usted ha visto que existe incremento de intereses, unas se manejan con una tasa de interés, otros se manejan con otra tasa de interés y realmente casi por lo general toman lo que está más alto en la base. Las esencias iniciarán el 5 de enero. La Mesa Legislativa escuchará las observaciones de la Junta de Regulación y Política Financiera, de la Junta de Regulación y Política Monetaria, de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, de un representante de Asobanco, de 3 representantes de la banca privada y de un representante de las cooperativas y del BIES. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Bien, ya sí llegamos al final de este espacio, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.